algunos temas que están relacionados a la arquitectura en su condición de, o en su relación con el lugar. Para eso siempre me parece interesante el diccionario, entender cuáles son las palabras que están en torno a estos conceptos. Hablamos muchas veces de contexto, de lugar, de sitio, paraje. Bueno, son todas palabras que están en esta relación, y ahí en el diccionario de la Real Academia Española, contexto, en su segunda definición, se plantea como el entorno físico o de situación, ¿no? Otra palabra también, ¿no? Hablamos de plano de situación muchas veces. Bueno, entorno físico de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho, ¿no? Entonces, el contexto finalmente es de alguna manera la arquitectura toma todas estas cuestiones en cuanto a su contexto, ¿no? Todas las que están descritas ahí de alguna manera. Hablamos de este entorno físico muy concreto, pero también contextos políticos, históricos o culturales con la cual la arquitectura se relaciona en un medio o en un sitio. Y entorno está definido como ambiente, lo que rodea algo, ¿no? Entorno, torno a algo. Vitruvio, que es Marco Lucio Vitruvio Polión, ¿no? Fue un arquitecto ingeniero romano que vivió en el siglo I a.C. y que escribió el texto más antiguo sobre arquitectura y construcción que conocemos. No es el primero que escribió sobre arquitectura, sino el texto más antiguo que se ha conservado y que llega a nuestros días, ¿no? Y que es el tratado que se llama Los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Siempre el trabajo de la arquitectura, nuestro hacer, a lo largo de la historia ha tenido estas dos condiciones, la construcción física, ¿no? La arquitectura como física, como construcción física, y la arquitectura también como concepto intelectual, entonces como construcción de cultura. Entonces siempre a lo largo de la historia los arquitectos han construido con ladrillos y han construido con palabras, ¿no? Nuestra disciplina. En los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, plantea estas tres condiciones que tiene que cumplir la arquitectura, ¿no? Que conocemos como tríada vitruviana, muchas veces lo van a escuchar nombrar. Y estas tres condiciones son las firmitas, la utilitas y las venustas, ¿no? Que podríamos traducir como firmeza, comodidad o belleza. Pero luego en el texto también le dedica una consideración importante a los problemas referidos a los parajes, ¿no? Al lugar, al contexto, al sitio donde la arquitectura se va a construir, a desarrollar. Con lo cual podríamos hablar de una cuaterna de la arquitectura, ¿no? Conformada por esta idea de la firmita, que está relacionada a la firmeza, que está relacionada entonces a la construcción, a durar en el tiempo, a los materiales, a la estructura, básicamente a la estructura, a la conservación material y física de la cosa. La utilidad, que tiene que ver con el uso, con la comodidad, ¿no? Con las dimensiones, con las proporciones, con el tipo de actividad que se va a generar y cómo esa actividad se transforma en la forma, o modela o moldea la forma, y el lugar con sus también temas que van a incorporarse en el lugar. Y cuando todo eso se pone en juego de determinada manera y coherencia, y en un determinado orden, de alguna manera ahí aparece la idea de belleza. El lugar de la arquitectura o el contexto entonces puede estar relacionado desde lo físico, lo geográfico, lo climático, lo económico, la cultura, el ámbito social, el contexto técnico, ¿no? El contexto político.
todo este contexto va a estar relacionado con la forma o las posibilidades, ¿no? de resolver la construcción, el uso y una idea de belleza, ¿no? Va a estar siempre ligado a ese contexto condicionado, porque vemos a partir de un poco de estos condicionantes que nos conforman como actores culturales. El lugar, finalmente podríamos decir que algo muy sencillo, pero que siempre una obra de arquitectura está siempre en un lugar y por lo tanto entra en relación con él, ¿no? La arquitectura está en un sitio. Y por otro lado, entonces toma información de ese sitio para poder construirse. Y por otro lado, una obra de arquitectura contribuye decisivamente a configurar el lugar en que se sitúa, ¿no? Entonces se produce una relación de una condición de ida y vuelta, en la cual la arquitectura se tiene que de alguna manera adaptar al sitio, tomar una cantidad de determinadas situaciones que el sitio genera o que tiene, o que desde una pendiente en el terreno, desde las situaciones de bordes, la forma geométrica en planta, en corte, ¿no? Situaciones que estuvimos viendo en la visita que hicimos la semana pasada, las construcciones vecinas, los árboles, la posición del sol en relación al terreno, la velocidad o jerarquía de las calles que la rodean, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ustedes van a hacer un proyecto ahí que va a transformar ese lugar y que lo va a configurar de una nueva manera, ¿no? Y un poco la responsabilidad que tienen ustedes es de transformar ese sitio en un lugar mejor, que se relacione mejor con la ciudad, que sea más amigable con las personas, que sea un lugar que las personas podamos visitar esa biblioteca que van a agregar ahí o ese colegio secundario, que esas actividades se puedan resolver cómodamente y en buena condición. Bueno, la arquitectura se encuentra siempre en diálogo entonces con otras formas, ¿no? O al menos con los trazos formales de una realidad existente previamente a ella. Esta forma de los vecinos, la forma del terreno, la topografía. De allí sale entonces esta noción de preexistencia que tenemos resaltado ahí en el texto, ¿no? La arquitectura va a entrar en relación con las preexistencias. Pero el lugar no es simplemente aquella realidad que está allí antes que la arquitectura. Bueno, la obra de arquitectura contribuye a configurar el lugar. Muchas veces para tratar también de entender de manera más conceptual o entender un tema, necesitamos, por un lado, ir a ciertas definiciones, verlo en ciertas obras de arquitectura, pero también a veces proyectos de determinados artistas que trabajan sobre el tema pueden ser muy didácticos para tratar de entender cómo una obra humana, una obra de arquitectura, una obra de arte puede relacionarse con esa idea de contexto y de lugar, ¿no? Y en ese sentido, este proyecto que se llama Sea Level, que está en Holanda, es del año 1967, de un artista que les recomendamos que investiguen y que miren su obra, porque es un artista que trabaja con la materia, trabaja en lugares, en una línea del land art, o sea, el trabajo con el paisaje y unas obras de gran escala, esculturas y obras de gran escala, o site specific, ¿no? En determinados lugares, obras que se hacen para lugares puntuales, como es este caso, que es una obra que trabaja, como dice su título, con la idea del nivel del mar, ¿no? En Holanda, que es un territorio que de alguna manera está construido por debajo del nivel del mar y donde tierras que eran inundadas o inundables a partir de canales, polders, han logrado generar todo un sistema técnico que permite, digamos, la utilización y el habitar de esos territorios.
En este parque, lo voy a poner así porque si no, no puedo usar el mouse. No sé si se ve muy chiquito ahí. No, bueno, se sigue viendo. A ver, Puedes hacer un poquito de zoom. estoy haciendo zoom, a ver. No sé si se puede sacar la barra. Ahí está. Ahí se Bueno, ve. esta obra, gracias, que está en este parque, en torno a un canal, ¿no? Que va cruzando por ahí. Este terreno tiene una pendiente, ¿no? Que viene en una pendiente bastante pronunciada, con cierto pronunciamiento hacia el canal, donde las aguas van con su pendiente natural. Y en este diseño del parque, bueno, planta estas líneas de árboles que de alguna manera toman una cierta continuación de las calles que vemos que están ahí enfrente, ¿no? Y estos árboles continúan, recomponen esa dirección en torno al parque. Y por otro lado construye este muro, ¿no? Tomando esta diagonal, que también de alguna manera tiene que ver con la llegada de esta calle más importante en esta punta. Pero lo que toma como concepto es que ese muro tiene el nivel superior del muro, el canto del muro está al nivel del mar, ¿no? Entonces, fíjense que acá entonces estará una cota cero sobre el nivel del mar, y hacia acá el terreno va bajando, ¿no? Se ve ahí la sombra, y esa obra entonces pone de manifiesto esa condición sobre ese lugar, esta relación conceptual o cultural de entender bueno, que todo lo que está por acá abajo está por debajo del nivel del agua, ¿no? Del nivel del mar, que lo que está por arriba entonces es lo que vemos ahí. Pero por otro lado, también esta lógica en cuanto a en una topografía irregular, ¿no? Generar ese plano cero, donde también ¿no? como construcción del ser humano, ¿no? Abstractas, por un lado, como concepto, pero a la vez física y material y concreta, porque la construcción de un plano cero es lo que nos resulta más cómodo para caminar y movernos, ¿no? Entonces, digamos, cualquier espacio que habitamos tiene un piso que está nivelado, en general, salvo algunas obras contemporáneas de algunos arquitectos, pero normalmente nos movemos y desarrollamos en esa situación, ¿no? Y entonces esta obra va generando este tipo de relación con el lugar que tiene esta doble condición también que planteábamos, ¿no? Que es física y que a la vez es cultural, que define, que modela, que ordena, que separa, une, ¿no? Reorganiza el espacio, toma elementos de las preexistencias, digamos, estos árboles están planteados en relación a algo que ya era preexistente. Bueno, hay una cantidad de cosas preexistentes como la pendiente, una cantidad de cosas que permiten la obra y un artista, un arquitecto, un hacedor que lee, que entiende, que comprende esas preexistencias y sobre esas preexistencias opera con una obra, ¿no? Y esa obra, de vuelta, tiene esas dos condiciones, con lo cual parece muy interesante porque es una obra física, material y a la vez conceptual. Otro artista que en los años 60 también, y es otro artista que también les recomiendo que tomen el nombre y que lo investiguen, que miren sus obras, que hay algunos textos, que si tienen la posibilidad de visitar algún museo alguna vez, lo visiten. Richard Long, esta obra del año 67 en Inglaterra se llama A Line Made by Walking, ¿no? O sea, una línea construida por caminar, ¿no? A través de caminar. Entonces vemos como en este césped lo que hizo acá Richard Long fue ir y venir una cantidad de veces, con un tiempo determinado, hasta transformar ese sitio, ¿no? Ese sitio, imagínense ahora, imaginen un momento viendo la misma fotografía pero sin la línea y con la línea está organizando el espacio, divide, y además está esta cuestión nuevamente de la acción humana sobre el paisaje natural, de alguna manera, o sobre el paisaje o sobre el territorio. De alguna manera, Peso von Erlhausen reconstruyen esa obra o hacen una remake o una reversión, donde ellos arman este proyecto que se llama Circular,
en 2005, y nuevamente en un sector caminando, circulando en círculo, van construyendo esta obra, ¿no? Y ahí está, ¿no? Han definido un lugar, ¿no? Hay un territorio donde no, en el cual era de alguna manera homogéneo, donde ahora hay un sitio que podemos reconocer, hay un límite, hay un adentro, hay un afuera, hay una cantidad de definiciones casi arquitectónicas, ¿no? De definir límite a partir de esa acción. Me parecía interesante ponerlo para imaginarnos también la obra original, ¿no? Cómo fue construida, ¿no? Bueno, de esta otra tenemos estas fotografías para poder ilustrarla. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Sí. Bueno, entramos ahora entonces a analizar la situación del lugar desde la dimensión geográfica. Una primera aproximación que podríamos hacer es de su dimensión geográfica. Una primera forma en la que el lugar ha sido arquitectónicamente considerado es en su dimensión geográfica. Esta es fundamental en cualquier localización arquitectónica. Ella aparece, en primer lugar, en la condición material que presenta el suelo sobre la cual la arquitectura se funda. El suelo configura en su ámbito inmediato el terreno de la obra, pero se prolonga en su derredor hasta conformar un territorio y un paisaje frente al cual la obra se sitúa. El suelo y consecuentemente su relieve constituyen la primera realidad interpretada por la arquitectura. La constitución de un plano horizontal artificial sobre el suelo accidentado constituye uno de los gestos primarios de la arquitectura, que ya mencionábamos antes. Estas imágenes y estas citas tomadas ahora del libro Teoría de la Arquitectura de Enrico Tedeschi, les pido que anoten este nombre también y que lo investiguen. Este libro, Teoría de Enrico Tedeschi, es un arquitecto de formación italiana que vino a Buenos Aires luego de trabajar unos años en Italia, emigró a Buenos Aires, donde hizo una carrera docente muy importante y algunas obras muy significativas. Dentro de su obra está el libro de Teoría de la Arquitectura, ¿no? Y como en esta lógica misma que hablamos de obras y libros, obras, ladrillos y palabras. Ahí él habla de la geografía, de cómo el terreno interesa por su constitución y por su forma. Entonces dice, mientras el terreno impone al arquitecto ciertas obligaciones, le ofrece por otra parte un campo muy amplio de posibilidades, tanto funcionales como expresivas. Estas nacen de su forma, en una colina, sobre la costa, al borde de un río o de un lago. El diálogo entre el edificio y el terreno se hace más intenso y pleno de vida. Los desniveles permiten conexiones más ágiles entre las distintas partes de la construcción, combinando circulaciones horizontales y verticales para disminuir las distancias y las alturas. Las vistas hacia el exterior enriquecen la visual, y especialmente los ambientes cerrados pueden a veces constituir el motivo principal de la forma del edificio, ¿no? Bueno, está hablando de cómo ciertos accidentes geográficos que están en el terreno, ¿no? Ilustrados con estas palabras ahí, que son quizás unos lugares muy, muy extremos, ¿no? Yo ahí puse una foto también de Bernard Rudowski, que les recomiendo también tomar ese nombre e investigarlo. Escribió un libro en los años 60 también, Arquitectura sin arquitectos, ¿no? Y esta especie de peñasco de quebrada, digamos, frente al mar, ¿no? Y este muelle de pesca, y cómo esa constitución del plano cero para poder estar parados ahí pescando, ¿no? Los palafitos que se van colocando, montando sobre la piedra, y cómo van tomando esta construcción de esa plataforma en relación a esa arquitectura irregular, ¿no? Pero más allá de estos ejemplos quizás muy, muy extremos, en el lugar donde nosotros estamos trabajando hay muchísimos datos de esta geografía del lugar, que puede ser la suave pendiente del terreno, que pueden ser los árboles existentes que están en una punta y no en la otra, y ese tipo de condición. Continuando, digamos, lo que planteaba Tedeschi, una obra paradigmática para entender esta relación con el sitio, y en una lógica, en una forma de entender esa relación con el sitio, podríamos traer esta obra de Álvaro Siza,
que son las piscinas en Leca da Palmeira, en Portugal, es del año 66, estamos muy 60 hasta ahora. Esta obra es una de las primeras obras de Álvaro Siza, siendo muy joven, y le encargan construir unas piletas públicas, unas piletas en este paisaje, que es en el mar. Entonces él construye estas piletas acomodando lo que había en el lugar, ¿no? Y trabajando entre estas piedras, construyendo unos bordes, permite que el agua del mar entre y se guarde, y en sí mismo conformen las piscinas, de alguna manera manipulando el sitio, de alguna manera construyendo unos ciertos niveles, unos ciertos cordones que permiten acumular el agua, es casi como abrazarla entre las rocas existentes y haciendo un rediseño, un ajuste del paisaje, pero de alguna manera lo que está construyendo es paisaje a la vez, ¿no? Esta idea de transformar el sitio en un equilibrio, digamos, entre lo natural y lo artificial, regenerando un nuevo paisaje, pero a la vez fusionándose en él mismo, ¿no? Y desde la costa, o sea, desde el acceso, bueno, uno llega por este lugar, desde una rambla, baja unas escaleras y va a unos vestuarios que están metidos como debajo del paseo, y luego sale a las piscinas, ¿no? Desde arriba esto se va viendo así, este es el lugar de los servicios, donde por acá se bajan los vestuarios y después se sale a las piscinas. Y desde arriba, desde la rambla, uno ve esto, ¿no? No hay casi transformación de ese paisaje. Una obra similar en esa línea, pero de otra manera, pues, podría ser esta obra de Smiljan Radic, que se llama La Casa Pite, en Chile, del año 2008, donde de nuevo la construcción de una vivienda particular en un paisaje extraordinario en la costa del Pacífico. Propone este proyecto en el cual cuando uno llega, lo que ve es una explanada que de alguna manera genera un espacio exterior, como mirador, como lugar que reconfigura de alguna manera, ordena ese paisaje, pero sin incorporar como un nuevo objeto, ¿no? Sin generar interferencias en esa visual hacia el paisaje. ¿No? Los elementos que quizás organizan, creo que por acá baja el auto y se deja por aquí. Entonces los elementos que organizan ese paisaje son unas piedras, rocas traídas de determinado lugar a modo de esculturas, pero que intentan nuevamente fusionarse con ese paisaje. Por ahí ahora vemos que ahí aparece algo de esa obra construcción. Y en cambio, cuando la estamos viendo desde abajo, ¿no? y desde el paisaje marítimo, ahora miramos hacia el continente, ahí aparece la obra, ¿no? Estábamos mirando la fotografía, era esta explanada que se produce ahí arriba, con la pileta allá en una punta, la casa principal acá, y después bajando está este otro pabellón más cerca del agua, que es una casa de huéspedes. Pero aparece acá como esta doble condición, ahora, ¿no? Esta obra que toma casi la estrategia de Álvaro Siza de intervenir el paisaje para con mínimos elementos transformarlos, y desde el otro lado son objetos que de alguna manera están posados, ¿no? La relación con el suelo ahí es todo lo contrario a esa estrategia que veíamos de Siza, ¿no? La casa acá o los nuevos volúmenes no están fusionados, transformados, camuflados con el paisaje natural, sino que es un objeto autónomo que está apenas levemente posado, ¿no? Pero siempre bajo esta sombra sobre ese terreno natural, ¿no? Y quizás en Rosario, otro ejemplo, que podríamos traer muchos otros, pero bueno, estos son algunos. Arquitecto rosarino Rafael Iglesia, esta casa en La Barranca, en Arroyo Seco, ahí muy cerca de la ciudad de Rosario. Este es el río Paraná. El río Paraná, saben que en ese sector es una barranca muy importante, ¿no? No sé si visitaron Rosario.
si no, les recomendamos que cuando puedan hacer alguna salida, Rosario es un lugar interesante para ir a recorrer su costa, su ciudad, sus obras de arquitectura. Pero el desnivel entre el río y la costa es muy grande, entonces la casa se llega por acá, tiene la pileta en la cubierta y de nuevo logrando una cubierta y un espacio verde que se relaciona con ese paisaje. Y luego la casa se baja por un costado, ¿no? La pileta tiene ahí un cierto desborde y la casa está ahí abajo, ¿no? Y de vuelta es un poco esta misma estrategia, la casa acá posada como una pieza que apoya de determinada manera o suavemente en el terreno y desde arriba una transformación de ese paisaje, ¿no? Como manejando ahí dos estrategias. Esta estrategia de posarse sobre un terreno con la mínima cantidad de elementos, lo podríamos remontar también a la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, que ustedes estudiaron en el primer cuatrimestre, de Mies van der Rohe en Chicago, Illinois, en 1946-1951, esta casa que tiene 8 pilares, 8 columnas, que son casi el único contacto con el terreno, más el caño local que se ve por allá, ¿no? Después la casa se levanta del terreno. Esta altura, que más allá del terreno inundable es 1,60 m, que es más o menos la altura de los ojos para que el volumen, o que la parte inferior del volumen coincida con la línea del horizonte, ¿no? Ustedes saben que el horizonte lo vemos a la altura de nuestros ojos, entonces 1,60 es un promedio estándar de alturas de personas y buscando esa línea del horizonte para que todavía este artefacto, objeto, esté todavía más con esta condición de flotando sobre ese terreno, ¿no? Ahí vemos cómo los pilares y un núcleo sanitario es lo único que toca el terreno, los reflejos, pero fíjense luego cómo podríamos entender otras capas de conexión y de transformación del sitio, porque en esa estructura blanca y extremadamente abstracta y racional, contrasta con la geometría del paisaje, ¿no? Podríamos entender que desde las cuestiones geográficas o físicas esta condición del terreno inundable también es un condicionante que lleva a que la casa se eleve de esta manera, pero además el vidrio como material que deja ver a través, pero que además refleja, ¿no? Entonces esta condición de cómo una determinada materia produce una relación en el paisaje, desde estos lugares donde lo que vemos es la transparencia y los árboles que están por detrás, hasta estos lugares que donde lo que estamos viendo aquí es donde la casa por dentro es opaca, son los reflejos de los árboles que están a la espalda del fotógrafo, ¿no? Entonces, como esa fusión del material, ¿no? De entender cómo una materialidad o como el reflejo también forma parte de esa situación. Y luego cómo esta obra como objeto totalmente autónomo, que apoyan 8 pilares, luego cómo a partir de su sistema de plataformas y de escaleras va generando esa forma de relacionarse y de vincularse con el terreno, ¿no? Y de producir un sistema de espacios de transición, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Y de nuevo esa situación entre el reflejo y la transparencia, ¿no? Incluso donde queda abierta la estructura, donde el vidrio deja ver a través y donde el vidrio refleja, ¿no? Y en ese juego de mirar y de ser visto. Otra obra posible es esta de Peso Bonnerhausen también, que es la Casa Poli en Coligumo, Chile, del año 2005, donde este cubo, ¿no? Como forma completamente abstracta. Acá la forma de relacionarse con el terreno es de nacer desde abajo, ¿no? No toma, es como un nuevo criterio en relación a los que veníamos viendo, porque es un nuevo volumen, ¿no? Una forma cúbica, abstracta, agujereada de determinada manera que la convierte aún en más abstracta, porque los niveles de las ventanas o la proporción de las ventanas parecería que no guardan una relación directa con
programas de una vivienda que podrían estar por dentro. Entonces están construyendo una relación que quizás tiene que ver con un grado de autonomía, de alguna manera, del paisaje y un grado de autonomía también del uso o del que va a tener por dentro. La forma de relacionarse con el terreno es como de salir desde, ¿no? Como una especie de roca, pero esa roca no guarda cuestión con la geometría existente de esa topografía, sino que es completamente autónoma, ¿no? Y es una nueva forma de relación. El interior también como un paisaje, ¿no? Y este grado de abstracción que mencionábamos, como desde el interior, esta vivienda que a la vez que es una vivienda rara, que es para invitados, que también es para hacer algunas exposiciones de arte. Entonces todo su mobiliario, todo el mobiliario de la vivienda puede guardarse luego en estos buches, cocinas. Entonces la casa se puede transformar en un lugar más habitable, doméstico, o en un lugar completamente abstracto donde colgar obras, pinturas, o donde un artista puede hacer sus intervenciones, ¿no? Y en ese sentido, esta serie de desniveles que guardan relación con estas formas de aventanamiento también producen un cierto paisaje interior abstracto que se independizan de alguna manera del uso, ¿no? Donde luego el mueble o los elementos que aparezcan dentro de esta especie de caverna de hormigón van a producir, lo van a transformar en una casa o en una galería. Esta obra también se posa ahí en el terreno y de alguna manera podría desaparecer y ese paisaje volvería a ser el mismo que había antes, ¿no? O sea, este grado de relación o de intervención que podemos tener con el paisaje. Esta obra de Gerardo Caballero, que se llama La Plaza Santa Cruz en Rosario, es muy interesante, una obra me parece maravillosa, es del año 89, ya tiene unos años. A él le encargan en un terreno que estaba ahí vacío, que era una especie de baldío, entre unas torres que había por acá arriba, pero en una barranca, le encargan proyectar una plaza, y él proyecta la plaza en base a este croquis, o este croquis sintetiza luego todo el pensamiento que él tiene en relación a esa plaza, a ese proyecto. Sí, a cómo intervenir el lugar y cómo convertir ese sitio, cómo transformarlo, pero con los mínimos elementos. Muchas veces las plazas se transforman en lugares donde los municipios lo que quieren es incorporar muchísimos elementos, esto de basuras, luminarias, bancos, mesitas de ajedrez, juegos para niños, etcétera, 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 donde están convirtiendo en una cosa, ¿no? Este proyecto con una mirada atenta, con una lectura muy clara del sitio, encuentra que ya había construido ahí un camino donde la gente naturalmente subía, en vez de subir por la calle, ¿no? Esta es la calle de abajo, esta es la que va subiendo la barranca, tomaba una diagonal y había construido un camino a la manera de la obra de Richard Long, ¿no? Estos caminos que se construyen por caminar sobre un terreno natural. Entonces él toma ese camino que ya estaba construido de alguna manera por las personas que lo habían circulado, y sobre este elemento lo único que construye es esta escalinata más ancha, aquí abajo en este sector, y luego esta rampa, que es una rampa de un hormigón hecho in situ, que pliega generando ahí una barandilla. Fíjense cómo el espesor de la rampa se toma como rampa acá también, donde la bicicleta puede apoyarse y subirse y moverse por ahí. Esta escalinata se transforma, además de una escalera, en un lugar para sentarse, ¿no? O en un lugar para practicar skate o lo que sea, pero digamos, empieza a ser también un poco la indeterminación de la función, produce que se puedan dar diferentes actividades dentro de este lugar, y esa relación, ¿no? O un mínimo plegado entonces esto es en otro sector, que es el Parque Norte en Rosario, pero ahí toma como un poco el mismo criterio de trabajo, ¿no? Donde el piso, el banco, es un elemento que se va trabajando con el mismo material y con la misma simpleza, ¿no? Pero esta idea, no tengo más fotos acá como para poder ilustrar mejor este proyecto, pero finalmente el resto queda casi como está, o se incorporan unas luminarias nuevas, pero eso transforma el lugar y sigue siendo
una barranca casi natural de Rosario, con unos árboles, con una iluminación y este camino que permite moverse de un lado al otro. Bueno, después, además de esta dimensión entonces física, geográfica, topográfica, podemos entender una dimensión geográfica ligada a los aspectos climáticos, ¿no? La dimensión geográfica incluye también el conjunto de fenómenos climáticos que afectan a la obra, ¿no? El sol, los vientos, la temperatura, la humedad, ¿no? Solemos hablar mucho del sol y muchas veces no tanto de la humedad o del viento, pero en determinados lugares el viento es un factor de decisión muy, muy importante. Por ejemplo, yo hice algunos concursos o proyectos en Rawson, ¿no? En la provincia de Chubut, y el viento ahí es muy predominante, muy fuerte, con lo cual todos los edificios generan espacios exteriores controlados en el interior, ¿no? La construcción de patios, de lugares donde el viento puede estar controlado y uno puede estar afuera, pero en una situación protegida, son muy significativos. Bueno, esta imagen con la idea de un iglú, que muestra un poco de manera también exagerada esta relación con el clima, con los materiales que hay en un lugar, con las técnicas constructivas que uno tiene a disposición para poder producir una determinada forma. En un clima tan frío, cómo la esfera o la semiesfera es la superficie que con menos cantidad de superficie puedo contener un volumen, entonces las pérdidas de frío o las pérdidas de calor, digamos, de energía son mucho menores porque reduzco al mínimo la superficie, y donde quizás en un clima cálido húmedo necesito ampliar las superficies para que la ventilación cruce todo el tiempo y refresque y se produzca casi lo contrario. Bueno, como si ustedes analizan la arquitectura popular, la arquitectura sin arquitectos, autóctona de cada lugar, van a encontrar que el clima está muy relacionado a la forma, y van a encontrar ventanas grandes o pequeñas, materiales gruesos, pesados, materiales livianos, techos inclinados, donde hay muchas lluvias, techos planos donde no llueve, ¿no? En la historia de la arquitectura. Hoy las tecnologías nos permiten quizás resolver formas en cualquier lugar, o sea, podemos hacer techos planos en lugares donde llueve mucho porque igual tenemos sistemas de membranas que lo permiten, etcétera, etcétera. Pero siempre es importante estar atento a estas condiciones de clima, estar atento a entender el sitio y cómo producir una arquitectura contemporánea que sea que preste atención fuertemente a estos temas, ¿no? Y acá vemos como estos ejemplos, estos son del libro de un profesor, de dos profesores de la facultad que han creado desde principios de los años 80 el laboratorio de arquitectura bioambiental en FADU, que ahora ya son eméritos, que son Martin Evans y Silvia Schiller. Estas imágenes muestran esto, ¿no? Esta construcción en un clima cálido húmedo en Filipinas y una construcción en Shannon, Irlanda, ¿no? En un clima frío, templado, donde la construcción de piedra se inserta un poco en la tierra para atemperar, para manejar la amplitud térmica, donde busca que los vientos de alguna manera pasen por arriba, ¿no? Y estar ahí como más protegidos, y acá lo que se busca es que el aire pueda pasar a través, ¿no? Las ventanas pequeñas, las grandes aberturas, las lluvias que buscan el alero para que el agua pueda caer rápidamente, pero despegarse del suelo para que el aire por debajo también circule y refresque y ventile, etcétera, etcétera. O esto que también es del libro de Cien Arquitectos de Bernard Rudofsky, esta ciudad en Sindh, Bangladesh, ¿no? Donde la arquitectura producía estas chimeneas con estas pantallas que permitían que el viento pegue ahí, entre y refresque las casas, ¿no? Un sistema de alguna manera de acondicionamiento de aire, ¿no? O este croquis de Clorindo Testa reinterpretando para el concurso de la vivienda experimental INCOSE del año 2009, reinterpretar un poco la vivienda rural argentina, ¿no? Con la parra, con el patio, la parra y ese espacio exterior intermedio que produce un lugar de sombra, de acondicionamiento al clima de determinados lugares de nuestro país.
O esta obra, entonces seguimos hablando de esta dimensión geográfica en relación al clima ahora, ¿no? Esta obra que está hecha en el desierto de California, ¿no? Por los arquitectos Gerson y de Meuron, que es el Domino Winery, es una bodega. La bodega lo que necesita es tener temperaturas estables para las barricas de los vinos. Vemos ahí los viñedos, ¿no? Y cómo esta obra de alguna manera toma la piedra del lugar, la reconfigura en un nuevo paisaje, a partir de tomar el material del lugar, pero reconfigurando una geometría ahí muy fuerte y contundente, y produce esta obra a partir de un sistema de gaviones. Los gaviones son unas mallas metálicas, unas jaulas metálicas donde se ponen piedras que son usados normalmente para hacer muros de contención de tierra en lugares como donde hay que contener terreno, en lugares abiertos, ¿no? Entonces estos gaviones son estas mallas que se van acomodando las piedras ahí dentro, y ellos proyectaron esta segunda envolvente a partir de este sistema de gaviones. Con lo cual fueron cambiando también el grano de piedra, el tamaño de la piedra, fueron logrando lugares más densos, donde necesitaban más oscuridad, o con piedras más grandes y regulares, lugares más transparentes donde lo necesitaban. En el clima muy cálido de California, todas estas piedras generan entonces un muro muy, muy, muy ancho, que las piedras captan el calor durante el día, entonces generan mucha inercia térmica hacia el interior, y en un clima desértico, donde la amplitud térmica entre el día y la noche es muy amplia, ese calor que se acumula durante el día, durante la noche, cuando la temperatura baja, irradia y mantiene una temperatura más estable en el interior, ¿no? A modo de anécdota, tuvieron un tema donde la serpiente, fue un lugar donde se tuvieron como una especie de plaga de serpientes, porque les generaba también un lugar muy, muy atractivo, de condiciones climáticas muy buenas para anidar. Bueno, finalmente pasamos ahora de esta idea de la dimensión geográfica a una dimensión de la intervención urbana, la inserción urbana, ¿no? Una dimensión cultural del sitio. Esta otra dimensión, según la cual la realidad del lugar ha sido considerada en arquitectura aquella que se la ve como el resultado de la intervención humana. Situar arquitectónicamente significa aquí tomar posición frente a las trazas de obras anteriores. La forma de un terreno, la condición de los edificios vecinos, el carácter de una calle, la existencia de algún elemento o edificio que debe incorporarse al proyecto, son todas indicaciones de la forma de un proyecto, que en sentido estricto no la determinan, pero sí exigen en cambio una toma de posición frente a esos elementos, ¿no? Esta idea entonces de paisaje cultural, que tomo de nuevo de Enrico Tedeschi y su libro Teoría de la Arquitectura. El paisaje cultural urbano se compone también de otros elementos, en primer lugar de formas físicas, obtenidas transformando las formas naturales o las creadas por el proceso de desarrollo cultural, las cuales toman una significación particular para el ambiente. Tanto en el campo de las referencias parciales y visuales, como ha indicado Kelvin Lynch en su libro El paisaje de la ciudad, como en el campo histórico, al que el habitante se siente más ligado afectivamente, y también en lo estético, igualmente importante para el habitante y el visitante. De nuevo acá están estas cuestiones físicas de este paisaje construido por el ser humano, y este paisaje cultural, ¿no? Referencias históricas, situaciones de conexiones afectivas, de determinados elementos que hacen, que suman datos para esa toma de decisión, ¿no? De demoler algo, de no demolerlo, de incorporarlo, de qué manera. En realidad, la creación de un paisaje urbano significativo es la finalidad principal de una creación urbana, pero la consideración del paisaje existente tiene importancia para cualquier arquitecto que deba proyectar un entorno urbano. Una obra significativa, luego de que propone una revisión, digamos, de los conceptos modernos del principio del siglo XX, en relación a esta cuestión de cómo relacionarse con la historia de la arquitectura, podría ser el proyecto de The Economics, de Allison y Peter Smithson, de los años, también de principios de los 60. Ellos tienen que intervenir acá generando un
un nuevo conjunto y ellos deciden no demoler uno de los edificios existentes, conservarlo y generar este conjunto con estas arquitecturas, con estos 3 edificios, ¿no? Unidos por una plataforma que conforma una plaza levemente elevada, ¿no? Que va a ser lo que este espacio exterior o este espacio va a ser el que va a amalgamar, a unir estas arquitecturas con diferentes procedencias históricas o culturales. Entonces, aquí la arquitectura empieza a hacer una lectura de las preexistencias y a encontrar cómo a partir de la incorporación de unos elementos se está generando una nueva relación en este entorno urbano, ¿no? Y la idea del espacio interior en esta manzana generando como lugar de actividad. Voy a tratar de apurarme. Bueno, acá la revista The Economist de Social Plan sucede en la calle central, en el centro de Londres, promueve el proyecto de remodelación urbana, implicando en ello a este vecino, al Boodle Club, que necesitaba una reestructuración. Se autoriza la demolición de los edificios preexistentes y la nueva construcción en base a una proporción prefijada de espacios para locales comerciales, oficinas y vivienda. Ellos decidieron suministrar un edificio destinado a cada uno que gozara de luz y vistas alrededor. Bueno, acá habla de la piedra que se toma para construir la estructura y el revestimiento de estos edificios, su modulación, bueno, después lo pueden quizás leer con un poco mayor determinación. Vemos cómo cada una igual de las nuevas obras también, de acuerdo a su uso, proponen diferentes relaciones de recodo, de relación con el exterior, ¿no? Y lo que importa acá finalmente es lo que se va produciendo entre estas piezas, ¿no? Y cómo de alguna manera este material que unifica entre piso y revestimientos estructurales, ¿no? Y esta idea de encuentro, ¿no? de collage y de convivencia. Otra obra que puede ser muy significativa en esta relación cultural, paisaje, es el Cursal de Rafael Moneo de los años 90, donde a Moneo le encargan hacer un museo en la ciudad de San Sebastián. San Sebastián, en el centro histórico, tiene este tejido muy consolidado y el museo va a tomar este terreno que de alguna manera está desde el lado de la playa, ¿no? Tomando ahí una punta, reconfigurando este sector. Entonces, Moneo en su proyecto plantea que este era un edificio que de alguna manera no tenía que ver tanto con la ciudad, sino que tenía que ver con el paisaje. Entonces, propone este edificio como una plataforma que vincula las dos piezas principales de las salas de auditorios y de museos, son estas piezas abstractas que las propone como 2 rocas, ¿no? Con estas fotos ahí medio intencionadas de Jesús Granada, donde estas rocas, digamos, vistas desde el paisaje, son 2 piezas más que abstractas y geométricas que se vinculan con el paisaje rocoso de la costa, ¿no? Y de la ciudad, la explanada y este elemento muy abstracto, ¿no? De día y de noche, en relación a esta arquitectura muy, muy consolidada de la ciudad clásica. Otro ejemplo de esta relación, o una posible forma de relación entre el patrimonio cultural y la nueva intervención, puede ser el Museo del Louvre, que transforma Pei en los fines de los años 80, donde, digamos, una construcción por debajo va conectando los edificios originales y el único elemento que sobresale es esta pirámide de vidrio que genera el acceso por escaleras al basamento donde se va a producir todo el museo, ¿no? O esta obra de Radic y Cecilia Puga, que es la biblioteca en el campus de la Católica de Chile. Voy a pasar un poco rápido, pero bueno, en la Católica de Chile está armado en torno a un edificio colonial,
donde luego hacia afuera hay algunos edificios más contemporáneos, y este encargo de la biblioteca se produce también por debajo, a partir de un sistema de patios ingleses y un piso que va a generar una plaza, una explanada de conexión entre algunos edificios y el edificio colonial, ¿no? Como las escaleras son un elemento del piso que se levanta y produce el acceso vidriado para las escaleras, ¿no? Los ciertos desniveles y escalones que van produciendo también lugares para estar, y la biblioteca se produce ahí debajo como un ambiente que funciona también muy bien, relacionándose, digamos, poniendo en valor lo existente a partir de alguna manera de desaparecer o tratar de no generar una situación muy más silenciosa, digamos. Y esta reestructuración también del Museo de Arte Precolombino Chileno de Radic, que produce también una serie de salas nuevas que están por debajo de los patios, manteniendo, restaurando el original, generando en este edificio original una intervención con una cubierta de membrana neumática, o sea, una membrana inflable, transparente, que va a mantener la iluminación en el patio, pero lo va a convertir en un hall de acceso interior, y esta obra por debajo, ¿no? Que es en los subsuelos toda una intervención. Voy a pasar igual muy rápido. Están las imágenes de la membrana, ¿no? Y cómo se fue montando y cómo ahora ya está inflada y en funcionamiento, generando un clima ahí también de una luz muy homogénea y sintética. Otra intervención en esta relación, digamos, de ciertas obras paradigmáticas, de trabajar sobre las preexistencias, en este caso la Pinacoteca del Estado, una obra de Paulo Méndez de Rocha en San Pablo, donde bueno, los patios también se cierran con una cubierta vidriada, una estructura metálica muy liviana, unos puentes metálicos livianos que van reconectando y reconfigurando la forma de circular, ¿no? Pero estas intervenciones entonces sobre el patrimonio edilicio de una manera muy, muy precisa. Y en este otro caso, esta obra de Rafael Moneo, que es el Ayuntamiento de Murcia, ¿no? Y cómo aquí la obra empieza a encontrar otro tipo de dimensión, ¿no? En este espacio urbano, este edificio de oficinas municipales, empieza de alguna manera a entender que su función principal es la de intervenir en este conjunto, donde cada uno de los edificios que están puestos alrededor, a partir de sus fachadas, como un elemento casi independiente del propio proyecto, construyen el espacio exterior, que es la plaza, ¿no? Entonces, cómo el agregado del proyecto lo que termina de hacer es completar la construcción de un espacio, ¿no? Con un lenguaje abstracto y contemporáneo, pero a la vez manteniendo proporciones o materiales que tienen que ver con el lugar. Ya la relación de este edificio empieza a tomar una condición que su primer situación es la de poder construir este telón o este elemento que en ese lugar va a terminar de configurar su relación hacia afuera. Entonces ya un cerramiento, una fachada, una estructura no pensada desde adentro o desde la función del edificio o desde la autonomía del edificio, sino en ese conjunto urbano. Similar a esta obra en la Facultad de Medicina de Santiago de Chile, donde Alejandro Aravena produce este edificio que está ahí detrás, un edificio vidriado que tiene su planta con sus propias lógicas en una manzana histórica y de Santiago, pero en el pulmón de manzana, la construcción de esta pieza en ladrillo con un sistema de circulatorios y balcones o espacios exteriores, con una cierta densidad, está cumpliendo la función de conformar ¿no? la configuración del patio, ¿no? Entonces, como también la posición de una obra, de un cierto elemento, a veces puede ser la misma obra, pero en este caso casi un elemento de la misma que empieza a independizarse para generar una situación de relación con otras piezas arquitectónicas. Y ya para cerrar, esta obra, volvemos a Mies y el 860-880 de Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, año 1948-1951, esta estructura de 660 por 660, y muy regular, ¿no? Y esta planta
de torre de viviendas que tiene un núcleo central, que una manera simétrica simétrica en sus dos ejes, de alguna manera lo podemos entender como una pieza autónoma del paisaje, del contexto, del asoleamiento, ¿no? Como una pieza autónoma y pensada desde sus propias condiciones elementales arquitectónicas, pero cómo su relación con el paisaje o con el sitio empieza a estar en el cómo estas piezas, al ser dos, empiezan a relacionarse entre sí, empiezan a generar una toma del terreno, empiezan a generar una direccionalidad en el sitio y en relación a la costa que está por acá, ¿no? Entonces, en ese contexto de Chicago, en la situación de borde, ¿no? Y esa tensión de ese terreno semitriangular, trapezoidal, la posición de las dos torres en sí empiezan a generar un nuevo proyecto, ¿no? Y distinto a la pieza autónoma, y es la relación entre las piezas la que va a construir la relación con el sitio, ¿no? Esta idea de ser dos, de estar rotadas, de adaptarse a ese terreno triangular, pero además de adaptarse, de configurar este espacio en la planta baja que va a tensionarse hacia el lago y a relacionarse con los edificios en altura existentes, ¿no? Y como también en la planta baja la galería, el elemento conector, va a ser el que de alguna manera termine también de generar ese vínculo, el piso, la marquesina galería, ¿no? Y la relación de esos espacios con el paisaje que vemos ahí detrás. ¿No? Entonces, en esa relación, piezas autónomas que al estar acomodándose, relacionándose, van generando unos criterios de orden que van produciendo el proyecto y que podría ser también una estrategia que ustedes pueden adoptar en sus proyectos. Entonces, para cerrar, digamos, una pretensión excesiva, lo que decía antes, idea de contextualismo radical, que supone que la arquitectura se debe resolver solamente por inspiración del sitio o por traer líneas y cuestiones que están, todas están en el lugar, ¿no? Y someterse a ellas. Eso es una pretensión excesiva. Pero sí está claro que toda arquitectura se relaciona de alguna manera, como hemos visto en estos ejemplos, con el lugar, y toma datos y toma situaciones físicas, culturales, geográficas, etcétera, climáticas. En un pequeño ensayo que escribió Rafael Moneo, que se los pasamos para que lo puedan leer, él deja muy claro ahí, hace ver muy bien de qué manera la arquitectura está forzada siempre a interpretar el lugar, a pronunciarse sobre él de alguna manera, ya sea afirmándolo, negándolo o modificándolo, pero siempre el proyecto de arquitectura tiene esta situación con el sitio. Este es el texto que está publicado en unas publicaciones muy sencillas y gratuitas que hacían Mansilla, Tuñón y Rojo en España, en Madrid. Así que estas se las mandamos para que puedan leer. Es este texto de inmovilidad sustancial. Y ahí tienen un poco algunos textos que fui mencionando que para quien quiera profundizar sobre el tema, tiene ahí por dónde seguir. Bueno, no sé si ahí termina la presentación. Si querés podemos dejar de grabar y preguntar si hay algunas preguntas o comentarios. Quiero dejar de presentar pantalla acá.